Bueno, pues vamos a continuar con los estudios, con los estudios que estamos teniendo de Primera de Timoteo. Así que si podéis seguir con vuestra Biblia. Y hoy vamos a estudiar, estaremos meditando dentro del primer capítulo de Primera de Timoteo, los versículos desde el 12 hasta el versículo 17. Versículos del 12 al 17 de Primera de Timoteo 1. Y antes de meternos en el texto, me gustaría, pues hablar un poco acerca de algo que me pasó esta semana y que puede introducirnos de una forma que creo que es adecuada, porque es algo que creo que nos pasa a muchos o a casi todos los seres humanos. Y es que esta semana recibí una llamada que es fuera un poco de lo normal. En lugar de llamarme pues por cosas de trabajo o lo que sea, hubo una persona, un paciente que me llamó porque él se había enterado de que yo había puesto una tarima en una sala. Y él me llamó para pedirme un poco si yo le podía hacer el favor de enseñarle cómo me había quedado esa sala, esa tarima. Me estuvo pidiendo el favor si podía darle referencias de los profesionales que me lo habían puesto, un poco de precios, si eran serios, si no. Y creo que es algo que solemos hacer todos los seres humanos. No me refiero a poner tarima, sino que lo que solemos hacer los seres humanos es pedir referencias. Cuando nosotros vamos a comprar algo, sobre todo algo que, pues que es caro o algo que cuesta dinero, pues siempre buscamos referencias de personas que ya han pasado por una experiencia parecida, que ya tienen ese producto, por ejemplo, y pues nos interesamos por saber cuál ha sido pues lo que ellos han vivido. Porque la realidad es que si estamos ante dos opciones en las cuales sabemos que en una de las opciones conocemos a una persona que ya le ha ido bien y en la otra de las opciones no conocemos nada acerca del producto, nada acerca de las personas que lo ponen, pues lo normal es que elijamos aquel producto en el cual tenemos una buena referencia, ¿verdad? Es decir, nos dejamos también un poco aconsejar o llevar por los testimonios o las experiencias de las personas que han vivido algo parecido a lo que nosotros vamos a vivir. Y creo que esto, si lo extrapolamos, o sea, se puede extrapolar a otros muchos aspectos de nuestra vida. Y sobre todo, este efecto tiene mucha más relevancia cuando lo que estamos viendo es un cambio en una persona. Vamos a poner un ejemplo. ¿No os ha pasado en alguna ocasión que cuando estamos mucho tiempo sin ver a una persona y volvemos a verlo y esta persona ha tenido un cambio, por así decirlo, notable, radical, ya puede ser de actitud, de apariencia o sobre todo, pues a lo mejor de forma física, de peso, y todo el mundo empieza a preguntarle, bueno, ¿qué has hecho durante este tiempo? Es decir, si esa persona ha perdido mucho peso, todo el mundo estará interesado en saber qué dieta ha hecho, qué cantidad de comida estaba comiendo, cómo cocinaba esa comida, cómo estructuraba esas comidas, qué tiempo ha estado haciendo esta dieta, por ejemplo, o qué deporte estaba realizando mientras tanto. Es decir, realmente nos interesamos porque vemos que es algo visible, un cambio. Luego cada uno de nosotros seguramente sigamos haciendo lo que nos da la gana y no seguimos ninguno de esos consejos y por eso pues al final pues no todos podemos conseguir esos cambios como esa persona. Pero lo que quiero decir es que cuando se trata de ver un cambio, algo que realmente ha cambiado a la persona de forma visible, algo que nosotros podemos notar claramente, eso nos impacta mucho porque vemos que es algo real. Vemos que no es solamente teoría, no es solo palabras, sino que es algo real. Y hermanos, no sé si os habéis dado cuenta, pero realmente una de las cosas que más puede impactar a la gente que nos rodea, si no la que más, es cuando nuestra gente de alrededor ve cómo una persona ha sido impactada o cambiada, transformada por Dios. Lo que más puede impactar a la sociedad es ver cómo una persona que antes era totalmente contraria a Dios cambia, pero no cambia de una forma de palabra, sino que cambia de una forma visible, cambia de verdad, cambia de corazón. Porque este tipo de cambios no son unos cambios que se hagan a la ligera, no son algo que uno decide, bueno, pues a partir de mañana voy a hacer esto, sino que son cambios reales en los cuales podemos ver que el corazón de las personas ha sido transformado. Y ese cambio solamente lo puede hacer Dios.
Cambiar nuestra forma de vida es algo que solamente puede hacer Dios. Y a lo largo de toda la palabra de Dios, vemos y encontramos muchos testimonios de cómo Dios transformó por completo la vida de muchas personas. Y además vemos que cuando Dios transformó la vida de esas personas impactaron grandemente en la sociedad y en su entorno cercano. Porque vieron que esas personas que estaban perdidas, apartadas de Dios, cambiaron completamente y empezaron a servirle. Y podemos hacer una lista realmente larga. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno. O, por ejemplo, Mateo, que era un recaudador de impuestos y la gente le tenían por un traidor de su pueblo. También podemos ver cómo Dios transformó la vida del ciego Bartimeo, de la samaritana, que era una mujer adúltera, de Zaqueo, que también era un recaudador, el centurión que estuvo en la crucifixión, Cornelio, el etíope eunuco, el carcelero de Filipos y, bueno, muchísimas otras personas en las cuales podemos ver que esos testimonios están en la palabra de Dios y vemos que Dios cambió sus vidas. Vemos que impactaron a la sociedad por ese cambio radical que sufrieron al tener un encuentro con Jesús. Pero hermanos, quizá si cada uno de nosotros tuviéramos que elegir uno de esos testimonios, si pudiéramos decir que hay uno que sobresale y es más llamativo entre todos esos testimonios y transformaciones, podemos decir claramente que esa es la transformación de Pablo, Saulo de Tarso. Y realmente la transformación de la vida de Pablo fue tan increíble que parece que Saulo y Pablo fueran personas distintas. Pablo pasó de ser un cruel enemigo de Cristo, de todos los cristianos que profesaban creer en Cristo, de ser el primero de los pecadores, como él dice, a ser el mayor de los evangelistas y teólogos que haya visto el mundo. Porque cualquier teólogo, por bueno que sea, se basa siempre ¿en qué? En la palabra de Dios y en escritos de Pablo. Y en el texto que vamos a meditar hoy, que nos toca estudiar hoy, vamos a ver cómo Pablo habla acerca de la gracia salvadora de Dios. Y vamos a hablar acerca de, o Pablo realmente aquí escribe acerca de su propia experiencia, de su propio testimonio, para realmente resaltar esa gracia de Dios. Y por ponernos en contexto, estamos en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo y la realidad es que hay algunos comentaristas que no logran entender muy bien cómo puede encajar este testimonio de Pablo en este punto de la carta, porque parece que está rompiendo con la idea y el motivo principal por el cual Pablo estaba escribiendo a Timoteo. No sé si os acordáis, pero vamos a recordarlo. Y es que el propósito de Pablo, cuando escribe esta carta a Timoteo, es el de encargarle la tarea de corregir a la iglesia de Éfeso. Si recordáis, la semana pasada nuestro hermano Ismael estuvo hablando en los versículos 3 al 11, donde vemos cómo Pablo le da una serie de instrucciones a Timoteo para que él se comprometiera con la sana doctrina. Y veíamos que eso conllevaba que tenía que lidiar con falsos maestros que estaban presentando un evangelio falso. De cierto modo, o en cierto modo, estos falsos maestros, estos falsos profetas, lo que estaban enseñando, estaban diciendo era que la ley era el medio para conseguir la salvación. Mientras que Pablo lo que va a decir, y va a poner de ejemplo su propia vida para demostrarlo, es que la ley nos muestra y nos da una convicción de pecado y nos muestra nuestra necesidad de gracia. Pero es la gracia de Dios la que nos salva. Y esta misma idea la utiliza Pablo en otra de sus cartas, en Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24, Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y es el mismo contraste también que tenemos en la carta de Efesios, donde entendemos que la salvación no es por obras o por cumplir a rajatabla la ley, sino que es un regalo de Dios, es por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, aquí el testimonio que Pablo va a dar ahora en estos versículos, lo que quiere es resaltar la gracia de Dios con su propia experiencia.
Y en contraposición con esos falsos maestros que estaban enseñando que la ley era lo que salvaba, él va a decir que es la gracia de Dios lo que puede salvar al hombre. Así que acompañadme a los versículos 12 al 17, el primer capítulo de Primera de Timoteo, y vamos a leer, dice así, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habido sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, hermanos, me gustaría que pudiéramos ver 6 aspectos que componen la gracia de Dios. Vamos a ver esos 6 aspectos que componen la gracia de Dios y que Pablo con su testimonio quiere resaltar. El primero de los aspectos que componen la gracia de Dios es cuál es la fuente de la gracia. La fuente de la gracia, y vamos a leer el versículo 12. Dice así, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo primero que podríamos decir es cuál es la definición de gracia. La gracia de Dios podría definirse como el perdón amoroso de Dios. Es aquel perdón amoroso por el cual Él nos absuelve del juicio que nosotros merecemos por nuestro pecado. Es un amor que no merecemos y por el que tenemos una bendición eterna, sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Realmente la gracia es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Pablo, aquí lo primero que quiere hacer es destacar y agradecer la fuente de esa gracia. ¿Cuál es la fuente de la gracia? Este versículo 11 y versículo 14 dice que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo estaba agradecido a Cristo Jesús, al Mesías, por ese regalo de la gracia. En la palabra de Dios, además, encontramos que hay muchos textos donde podemos ver que Jesús y Dios Padre son la única fuente de gracia. Dios es la única fuente de gracia y, por tanto, la única fuente de salvación. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo era muy consciente de que su vida, su transformación y su salvación eran obra de la gracia de Dios. Y es por ello que encontramos constantes versículos donde él se siente profundamente agradecido. Así que en este primer versículo vemos que Pablo está agradecido a Dios porque Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de su transformación, de su salvación. Y además podemos ver que hay algunas pinceladas o algunos aspectos por los cuales Él está agradecido principalmente. Dice el versículo 12 que hemos leído, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí lo que Pablo está haciendo es dando gracias por 3 cosas principalmente, y es por la fortaleza que Él le ha dado, por tenerle digno de confianza y por ponerle en el ministerio. Y Pablo está ahí agradecido a la fuente de gracia, a Jesús, a Dios, por todas esas cosas. Y este es el primer aspecto que podemos destacar de la gracia, que es la fuente, que es Dios. El segundo aspecto de la gracia de Dios es la necesidad de la gracia, nuestra necesidad de la gracia. Y esto lo vemos en el versículo 13, en la primera parte del versículo. Dice versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador.
Pablo no podía olvidar en ningún momento su pasado y lo que significó su encuentro con Jesús. Realmente la vida de Pablo, antes de conocer a Jesús, era una vida de odio. Como hemos dicho al principio, la transformación de Pablo es tan radical que parece que fueran personas distintas. Vemos que él mismo se define aquí, hemos leído que era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Sabéis? Blasfemo es aquel que calumnia a Dios y habla mal de él abiertamente. En su testimonio, cuando él está en su defensa ante el rey Agripa, Pablo hace diferentes defensas y podemos ver testimonios de Pablo, sobre todo en Hechos, podemos ver diferentes versiones o diferentes situaciones donde Pablo estuvo realizando una defensa o un testimonio, pero en Hechos 26, él se encuentra ante el rey Agripa y él narra que antiguamente, o sea, él obligaba a los cristianos a blasfemar contra Dios. Pablo era una persona que tenía una ira, no solamente hacia los cristianos y aquellos que seguían a Cristo, sino que la ira de Pablo iba directamente hacia Jesús y hacia su persona. Y a pesar de ser un judío que él se jactaba de conocer y cumplir a rajatabla la ley, la realidad es que su actitud iba totalmente en contra de esos mandamientos que él decía proteger. Porque simplemente viendo esas tres características que él dice, blasfemo, perseguidor e injuriador, solo con esas tres cosas realmente Pablo está atacando directamente y quebrantando prácticamente los 10 mandamientos. Pero no solo eso, sino que Pablo también dice que es perseguidor e injuriador. Vemos en Hechos 8, en Hechos 9, que Pablo entraba en las casas para arrestar a los creyentes e incluso aprobaba la muerte de muchos de ellos, como tenemos el ejemplo de Esteban, pero muchos otros también. Él tenía una actitud violenta y menospreciaba a los cristianos, incluso llegando a maltratarlos, como él dice en Hechos 26. Esta era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo. Y él reconoce que estaba absolutamente perdido. Él reconoce que estaba absolutamente necesitado de tener un encuentro con Jesús. Y eso es algo que podemos extrapolarlo a cada uno de nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que Él tenga un encuentro con nosotros para poder salvarnos. Si seguimos leyendo el versículo 13, vamos a encontrar un tercer aspecto de la gracia de Dios. No solamente vemos la fuente de la gracia, no solamente vemos la necesidad de la gracia, sino que el tercer aspecto es el poder de la gracia. La segunda parte del versículo 13 dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Hemos visto que la necesidad de gracia de Pablo era muy grande, pero sabemos que el poder de la gracia fue mayor aún. La vida de Pablo es una prueba evidente de lo que él mismo escribió en Romanos 5:20. En Romanos 5:20 Pablo mismo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Realmente, a pesar de que la vida de Pablo tenía mucho pecado, a pesar de que su actitud era totalmente contraria a Dios, Pablo recibió lo que él dice aquí, misericordia. Y la palabra misericordia es algo parecida a la gracia, pero con matices distintos. Podríamos utilizar un sinónimo de misericordia como si fuera la palabra compasión. Pablo recibió compasión de parte de Dios. Porque a diferencia de la gracia que hemos visto que es el amor hacia alguien que no se lo merece, la misericordia es el amor hacia alguien que lo necesita, pero que no puede alcanzarlo. Y Dios tuvo compasión de Pablo y tiene compasión de cada uno de nosotros. Así que Pablo aquí lo que está es muy agradecido de esa obra de la gracia que tuvo el poder de cambiar su vida cuando él más lo necesitaba. Porque Pablo en aquel momento era un incrédulo y un ignorante. Y hay que decir algo, y es importante destacarlo, y es que esto no hace o no exime a Pablo de todos los pecados que cometió. De hecho, vemos
que él se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Pero él recibió perdón porque no fue rebelde a la visión celestial, como él le contaba a Agripa en Hechos 26. Cuando Pablo se enfrentó ante la verdad, cuando Pablo en el camino de Damasco tuvo un encuentro con Jesús, a pesar de que él era un perseguidor de Cristo, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, se dio cuenta de que todo en lo que estaba basando su vida era erróneo, de que Jesús era realmente el verdadero Mesías y de que estaba equivocado. Y no fue rebelde a esa visión celestial y por eso fue salvo. Y Pablo está agradecido porque la gracia tiene suficiente poder para salvar aún hasta al peor de los pecadores, como él mismo se sentía, si es que está dispuesto a arrepentirse. Esta es el tercero de los aspectos, el poder de la gracia. Y el versículo 14 podemos ver otro de esos aspectos, que es la medida de la gracia. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y es curioso, porque aunque estamos basando un poco esta estructura o este bosquejo en la palabra gracia, esta es la única vez en el texto que Pablo la escribe. En el versículo 14 es la única vez que Pablo escribe gracia. Y aunque vemos que todo el pensamiento está girando en torno a esto, porque Pablo está agradecido de esa gracia de Dios de salvación, realmente esta es la única vez que él la escribe. Y ese pecado tan abundante que tenía la vida de Pablo da paso a una gracia aún más abundante. Pablo quiere que veamos que no importa cuál sea la abundancia de nuestro pecado. Pablo destaca que él era muy pecador, que era el primero de los pecadores, pero eso nunca será un impedimento para Dios. Nunca será demasiado para nuestro Dios, porque la medida de la gracia de Dios es tan amplia que desborda por completo hasta los más grandes pecados del hombre. Nuevamente lo dice en Romanos 5:20, que hemos leído ya, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades y nuestro pecado. Esta gracia sobreabundante de Dios viene además de la mano con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, como vemos en este versículo. Porque nuestra salvación no es una obra nuestra. No la ganamos de ninguna forma por nada que hemos hecho. Realmente la salvación no la hemos merecido en ningún caso, sino que viene de la obra de Cristo Jesús. Realmente es de Dios, es Él el que nos otorga esa gracia salvadora sin merecerlo. Y eso va de la mano con una fe y un amor en Cristo, nuestro Salvador. Como cristianos debemos tener esta característica de tener una fe y un amor permanente en nuestro Señor y en su obra. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por tanto, vemos que no existe un límite, un tope de pecado que nos pueda impedir recibir esa gracia de Dios. Su gracia es ilimitada y abundante. El quinto punto que podemos ver acerca de la gracia de Dios se encuentra en el versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16 vemos el propósito de la gracia. ¿Cuál es el propósito de esa gracia? Versículo 15 y 16 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. La frase palabra fiel y digna es algo que Pablo suele utilizar cuando quiere realizar la síntesis o el resumen de una enseñanza importante. Y esta frase, palabra fiel y digna, la repite hasta en 25 ocasiones. No, perdón, hasta en 5 ocasiones. Eso será ahora después. Hasta en 5 ocasiones repite la frase palabra fiel y digna en estas cartas pastorales de Timoteo y Tito. Y lo que él quiere es resaltar algo importante, hacer una síntesis
de algo importante. Y ahora lo que va a hacer va a ser una especie de resumen corto de unas 8 palabras de lo que es el Evangelio. Lo primero que él hace es presentarnos el quién es Jesucristo. Y él utiliza Cristo Jesús en ese orden. Y esta es la forma preferida o más habitual que utiliza Pablo para referirse a Jesús. Y ahora sí, él la utiliza 25 veces en el original a lo largo de sus escritos, en contraposición a la otra forma de referirse, que es Jesucristo. Él prefiere utilizar Cristo Jesús antes que Jesucristo, porque Pablo aquí también quiere resaltar a Cristo como Rey que vino a redimir a la humanidad y a Jesús como la encarnación de Dios mismo en la tierra, ha hecho un hombre como nosotros para poder salvarnos. Y así resalta su deidad. Pero después de hablarnos de esa deidad, nos habla de que Él vino al mundo. Y cuando dice que vino al mundo, no solamente está hablando de su encarnación, sino que nuevamente habla de su preexistencia, de su eternidad. Porque no dice que fuese creado o que vino a existir en el mundo, sino que Él ya existía antes de venir a este mundo. Como dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y nos habla también, además, de su propósito al venir a esta tierra. Él vino a un mundo lleno de pecado, a un mundo lleno de rechazo y hostilidad hacia Dios. Sin embargo, ¿cuál fue su propósito? Su propósito fue el de salvarnos, no el de condenarnos. En Juan 12:47 podemos ver que dice, al que oye mis palabras, Jesús mismo dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En Juan 3:17 igualmente Jesús dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito, salvar a la humanidad, librar de la muerte y las tinieblas, del pecado, del infierno y del juicio al ser humano. Todos nosotros realmente estábamos apartados de Dios, éramos pecadores por naturaleza y lo somos. Todos estábamos condenados y no merecíamos la salvación, porque en ningún momento buscábamos a Dios. Más bien lo rechazábamos y hacíamos lo que nosotros queríamos, pero Él nos amó de una manera que nunca podremos entender. Y a pesar de todo, Él quiso regalarnos la salvación. Él quiso venir para regalarnos esa gracia divina que nos salva sin pedir nada a cambio. Pablo, vemos que se veía como el primero de los pecadores. Y es algo curioso porque si nos ponemos a ver y estudiar la vida de Pablo, quizá si pudiéramos ponernos en la situación de que si Pablo a día de hoy pudiera existir, yo me haría la pregunta, ¿seguiría pensando él que es el primero de los pecadores? Porque hemos visto atrocidades del ser humano realmente increíbles. Hemos visto, holocaustos, asesinatos, bombas. Realmente, ¿podría decirse que Pablo es el primero de los pecadores a día de hoy? Bueno, no lo sé, pero quizá esta forma de verse que él tenía, Pablo, de sí mismo, en cierto modo, era buena, era acertada, porque para Pablo nada era peor que haber sido blasfemo y perseguidor de la Iglesia de Cristo. Y ese punto de vista le ayudó a él a mantenerse humilde y grandemente agradecido durante toda su vida. Sabéis, hermanos, en demasiadas ocasiones tenemos la tendencia de compararnos con otras personas y creernos mejores que los demás. Pocas personas van a verse a ellos mismos como el peor de los pecadores, como Pablo se veía a sí mismo. Realmente todos nos creemos mejor que los demás. Pensamos, bueno, yo no soy tan malo como fulanito, yo no hago esto como este otro. Y esto es un error, porque la realidad es que todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay bueno ni aún uno. Y no merecemos esa gracia de Dios. Así que Pablo siempre tomaba su vida como el ejemplo de que Dios muestra clemencia a todos aquellos que se arrepienten y entregan su vida a Jesús. Él se tomaba como el peor de los pecadores,
Y si al peor de los pecadores Dios le pudo salvar, esto no es un impedimento para que Dios pueda salvar a todo aquel que quiera arrepentirse. Él mostró su gracia, su poder y su paciencia para con Pablo y lo utilizó durante todo el tiempo, durante muchísimos años para su gloria, y puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y ahora llegamos al último aspecto de la gracia de Dios. Y es el versículo 17, que es la respuesta a la gracia de Dios. ¿Cuál es la respuesta cuando vemos todo esto? Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ha comenzado esta idea, este texto, dando gracias, con acción de gracias y gratitud. Y ahora lo termina con una alabanza, con una adoración para aquel que le ha salvado. Y en estas palabras de Pablo podemos ver que él declara y exalta diferentes facetas de Dios, diferentes atributos de Dios. Dice al Rey de los siglos. Él quiere destacar aquí la eternidad de Dios, la soberanía de Dios. Él no tiene un comienzo ni tendrá un fin. No existe el tiempo ni actúa sobre él. Es inmortal porque es imperecedero, incorruptible, nunca conocerá la muerte. Además, dice invisible, que es una característica que nos habla de que no podemos verle. Sin embargo, sí podemos conocerle. Puede ser que Dios sea invisible, pero podemos conocerle porque Él se ha revelado a nosotros de muchas formas. Él se ha revelado a nosotros a través de la creación misma, Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra y sobre todo se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único y sabio Dios. No hay otro fuera de Él. Y es digno de honor, de gloria por los siglos de los siglos. Todos estos atributos y todos los que Él tiene le convierten en el digno merecedor de nuestra adoración y nuestra reverencia por siempre. Así que, hermanos, me gustaría que en esta mañana cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar sobre esta gracia de Dios, sobre este regalo de la salvación que no merecíamos. Y podemos aprender con este testimonio de Pablo y saber que Él es la fuente de la gracia. Solo Dios puede salvarnos. Y al igual que transformó la vida de Pablo, puede transformar de una forma increíble en nuestra vida. Porque somos pecadores cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios de muchas maneras y necesitamos de esa gracia para ser salvos. Realmente no importa cuál haya sido nuestro pasado, porque Dios tiene poder para cambiar nuestra vida y perdonarnos, y tiene poder para limpiar nuestro corazón, tiene poder para transformarnos en una criatura nueva, porque la medida de su gracia siempre será mucho más abundante que cualquier pecado que hayamos podido cometer. Ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino a este mundo. Él nos creó e hizo todo este mundo, pero nosotros nos apartamos de Él. No quisimos saber nada de Él. Nos apartamos de Dios y el pecado entró en nuestros corazones. Y con ese pecado entró la muerte, entró la maldad, la enfermedad, el dolor. Todos estamos llenos de ese pecado. Y Dios, en su amor, sabiendo que necesitábamos una vacuna, por así decirlo, ahora que está tan de moda, pero necesitábamos una cura para ese pecado. Y Él vino al mundo y dio su vida para que con su sacrificio en la cruz pudiéramos pagar esa deuda que cada uno de nosotros teníamos contra Dios. Cristo vino al mundo para darte el regalo de la salvación y no demanda más que un arrepentimiento genuino por nuestra parte. Y cuando entendemos todo esto, nuestra respuesta ante esta gracia no puede ser otra que la que Pablo refleja en estos versículos, la gratitud y la adoración. Porque ¿cómo no vamos a servir y adorar a aquel que no solamente nos creó, sino que también se dio por completo por nosotros? Solamente Él merece nuestra alabanza, honor y devoción. Y quizá muchos somos o son los que en esta mañana ya hemos escuchado el Evangelio. Y además lo hemos escuchado en muchas ocasiones.
Hemos estado además recordando en este estudio varios textos donde Pablo recuerda o habla acerca de su testimonio. Uno de ellos es el que he dicho de Pablo ante el rey Agripa en Hechos 26. ¿Y sabéis lo que pasó cuando Pablo terminó de contar su testimonio ante Agripa? Agripa, en el capítulo 26 de Hechos, versículo 28, dice cuando Pablo termina de contar su testimonio: por poco me persuades de ser cristiano. Esa fue la respuesta de Agripa ante el testimonio de Pablo. Y quizá haya alguien escuchando en esta mañana que aún no haya dado el paso de entregar su vida a Jesús. Quizá haya alguien que esté cerca de hacerlo. Quizá alguien que le falte poco. Pero tienes que saber una cosa, y es que en la palabra de Dios no existe el poco o el mucho. ¿Sabéis lo que es la colina de Henman? La colina de Henman es un lugar que está justo en la entrada del estadio de tenis más importante del mundo. El estadio de tenis más importante del mundo es el estadio de Wimbledon. En Wimbledon se produce Wimbledon acoge el campeonato de tenis más antiguo del mundo y uno de los más prestigiosos. Y son miles de personas las que cada vez que hay un campeonato de tenis se van a juntar a ese lugar emblemático. Esta colina de Henman es el lugar, es la antesala al estadio. Es justo una parte de la entrada hacia el estadio. Miles de personas, cuando hay torneo, se congregan allí. Sin embargo, cuando las puertas se abren y el estadio empieza a acoger la gente que va a ir a ver el partido de tenis, solamente las personas que tienen entrada entran al estadio. Y cuando este partido de tenis comienza, todas las personas de las miles de personas que han ido a la colina de Henman, todos aquellos que no tienen entrada se quedan fuera y pueden escuchar el sonido del partido, las personas dentro o cómo están disfrutando dentro de ese estadio, pero ellos están fuera. Están cerca, están muy cerca, están realmente allí, pero no están dentro. Hermano o amigo, si aún no has tomado la decisión de creer en el Evangelio, de creer en Jesús, si aún estás cerca, realmente tienes que saber esto. En la palabra de Dios no existe estar cerca o estar lejos. En la palabra de Dios existe estar dentro o estar fuera. Dice la palabra de Dios también en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Si en esta mañana aún no has dado el paso de entregar tu vida a Jesús, debes hacerlo. Porque o somos salvos por su gracia o no lo somos. O creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal y cambiamos y dejamos que Él transforme nuestra vida. O seguimos caminando según nuestro propio beneficio, según nuestros propios pensamientos. Así que me gustaría que pudiéramos tener esto en mente durante o gracias a este texto que hemos estudiado, que si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, que pueda hacerlo en esta mañana, que no lo deje pasar, porque realmente nunca sabemos cuándo será la última oportunidad que tendremos de poder hacerlo. Vamos a orar y vamos a concluir con este texto. Te damos gracias, Padre, gracias por la bendición que tenemos de poder tener tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta palabra para revelarte hacia nosotros, Señor, porque tú te revelaste a través de la creación, de tu palabra, de tu Hijo, Señor Jesucristo, y podemos ver que la gracia que has tenido para con nosotros, Señor, el regalo de la salvación para con nosotros es un regalo que no merecíamos, Señor. Es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor, porque realmente merecíamos todo lo contrario. Sin embargo, tú viniste al mundo, moriste en una cruz para poder saldar esa deuda que cada uno de nosotros teníamos. A pesar de que te rechazábamos, tú quisiste hacerlo por amor a nosotros. Te damos gracias por la vida de Pablo, Señor, por el ejemplo de Pablo, Señor. Gracias porque vemos que aún
al mayor de los pecadores como Él se tenía a sí mismo, aún a Él tú tuviste el poder y la gracia suficiente para salvarle, Señor. Te pedimos que tú puedas quitar los pecados que tenemos cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por cada una de las faltas que cometemos, Señor. Te pedimos perdón por cada una de las veces que hemos andado en contra de tus mandamientos, de tu voluntad, Señor, de lo que te agrada. Y te pedimos, Padre, que si hay alguien esta mañana escuchando, que no se quede cerca, Señor. Que no diga, bueno, qué interesante es esto, sino que se plantee cuál es su relación contigo. Si tiene una verdadera relación contigo, si realmente ha creído en Jesucristo como su Salvador o no lo ha hecho. Porque eso es lo que cuenta, Señor. Te pedimos que tú puedas tocar los corazones de todas las personas que estamos escuchando en esta mañana, que tú puedas salvar a todos los que estamos escuchando en esta mañana, para que llegado el día podamos decir que tu gracia, Señor, sobreabundó por encima de todo nuestro pecado, que realmente tu gracia nos salvó y que podemos ser dignos de algún día estar ante tu presencia en los cielos, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos una bendición para lo que queda del resto del día y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.